bienvenidos y bienvenidas al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Comenzamos con nuestra edición de marzo. La Secretaría de Derechos Humanos garantiza, promueve y protege tus derechos humanos. Para comunicarte con nosotros existen varias formas. Desde nuestras redes sociales, contamos con respuesta inmediata sobre información general respecto a las dudas más comunes, como orientación hacia las instituciones competentes para atender e interponer una denuncia por violación de derechos humanos y otras dudas. También contamos con una casilla de comentarios pública para atender tus interrogantes. Contamos con una casilla de mensajería directa para atender cualquier tipo de comunicación que decidas establecer con nosotros. Para conocer más información sobre la Secretaría de Derechos Humanos, visita nuestra página web www.sed.gov.hn y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En la primera nota recordamos la siembra de la lideresa lenca Berta Cáceres como defensora de derechos humanos en asuntos ambientales. Hace 8 años, en 2 de marzo del 2016, la hoy heroína nacional se presenta ante la población hondureña como un ejemplo del accionar por el bien común y nos convoca a luchar por la protección del medio ambiente. Desde el gobierno de la refundación, reconocemos que la acción por la paz, el desarrollo y la protección de la naturaleza están interconectadas y son inseparables. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Marzo es para nosotros el mes de la primavera, del renacimiento. En Honduras recordamos a Berta Cáceres, y como el maíz, su siembra crece en las temporadas de lluvias, en los inviernos centroamericanos que más se resisten. Berta nació el 4 de marzo de 1971 en las altitudes de La Esperanza, Intibucá. Hija de Austra Flores, en su niñez, la acompañó en sus labores de enfermería. Como ejemplo, comenzó una siembra en la diversidad de la vida y la cultura de su pueblo. Berta estudió magisterio en la Escuela Normal Mixta de Occidente. Fue lideresa estudiantil y trabajó contra la doctrina de seguridad nacional, la ocupación imperialista en la región y a favor del proceso de lucha y resistencia durante la Guerra Civil en El Salvador. También, defendió los derechos e impulsó programas de reivindicación y reconocimiento del pueblo lenca y la lucha por la protección de los bosques y el agua. Además, impulsó radios comunitarias indígenas. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y durante el golpe de Estado de 2009, participó en la Comisión Política del Frente Nacional de Resistencia Popular. En 2013, Berta dirigió la lucha por el río Gualcarque contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la constructora Sinohidro y la concesionaria Desarrollos Energéticos, DESA. Con la lucha de la comunidad de Río Blanco, se logró la expulsión de la Sinohidro. Por esto y sus años de lucha, fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman en 2015 y en su discurso afirmó: Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. El 2 de marzo de 2016 fue asesinada Berta. La protección, conservación y el uso racional del medio ambiente debe ser una acción de participación comunitaria, una acción por el bien común.
Celebramos a la naturaleza por la coexistencia mutua de la vida y la protección de los ríos para restaurar el bienestar de las cuencas y su gestión de forma justa y sostenible. También, recordamos a los pueblos indígenas y afrohondureños que se desempeñan como custodios de los bosques. El gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara Castro está comprometido con la preservación del medio ambiente y la defensa de los derechos de la naturaleza. Recordamos a Berta Cáceres, heroína nacional mediante decreto legislativo número 62-2022, y reconocemos que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son acciones interconectadas e inseparables. Reafirmamos nuestro compromiso por una sociedad donde se respeten los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, así también, el respeto, promoción y protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afrohondureños. Finalizamos nuestra nota con las palabras de la heroína nacional Berta Cáceres. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Rememorar los hechos es importante para construir nuestro presente. Por ello preguntamos al pueblo, ¿quién fue Berta Cáceres? ¿Por qué asesinaron a Berta? ¿Quiénes son los culpables? ¿Sabías que Berta Cáceres es una heroína nacional de Honduras? ¿Estás de acuerdo con la firme ratificación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información de participación y justicia en asuntos ambientales? No, Berta Cáceres fue una gran líder de los copines, ¿verdad? Donde sí luchó por los derechos y las causas de su pueblo. Berta Cáceres fue una luchadora por temas específicamente de los problemas que tienen los pueblos indígenas en la tenencia de la tierra y la propiedad que le correspondía a su pueblo. Berta Cáceres es una dirigente indígena del grupo de los Lenca, del departamento de Intibucá. Sí, la asesinaron por defender los derechos ambientales, ¿verdad? De sus ríos, ¿verdad? Y sus ideales que tenía, ¿verdad? Por defender los intereses de los hondureños, en este caso las cuencas de los ríos, que la estaban acaparando para generar energía y con ello perjudicaban un patrimonio que es de las etnias en ese lugar. Bueno, yo creo que aquí los defensores del ambiente, aquí hay un montón de gente que cuida sus intereses y cuando hay un líder que no se deja, y entonces a ellos les estorba y te lo mandan a quitar. Es una heroína y por ese gran mérito de haber ofrendado la vida por los intereses de Honduras. Así es, sí. Porque ella a nivel nacional y a nivel internacional siempre nos inculcó esa situación de defender lo nuestro y nosotros la vimos en el COPIN, la vimos en la marcha, la vimos en los foros y realmente la respetamos. Claro, eso es obligatorio, es necesario. Creo que toda la población hondureña debe tener acceso a la información, a los procedimientos legales que se han dado, que se están llevando. También creo que es necesaria la socialización de la información, sobre todo en estos procesos que son de carácter legal. No, eso es importantísimo saberla, ¿verdad? Porque en este país se queda todo, ¿verdad? Todo se queda impune, ¿verdad? Y es bueno saber la verdad. Así también exploraremos la historia de resistencia del pueblo garífuna frente al colonialismo a través de la historia de José Satudet, ejemplo de resistencia que aún perdura por la libertad y el bienestar social. En el proceso de refundación trabajamos por una nación donde las culturas que la conforman sean respetadas en ideas y acciones para la construcción de una Honduras justa y equitativa.
El 14 de marzo de 1795 fue asesinado, en la isla de San Vicente en combate contra los británicos, el héroe garífuna Joseph Chattoyer, conocido como Satuye. El pueblo garífuna surgió en América, entre indígenas arahuacos y africanos asentados en San Vicente y las Granadinas. Joseph libró 2 guerras en contra del imperialismo británico defendiendo el último baluarte del pueblo Kalinagu en el Caribe. Fue comandante de la resistencia cuando se desarrolló la Segunda Guerra del Caribe, con la ayuda de Duvalle, su medio hermano, jefe militar que había tenido el control de Kingstown y Dorsetshire Hill. Satuye era un guerrero con liderazgo, anhelaba la libertad y el cese a las injusticias. Era respetado por líderes caribes y por los europeos, y con su muerte la lucha continuó. Finalmente fueron confinados en la isla de Balizó, donde gran parte de los cautivos fallecieron ante las crueldades y condiciones inhumanas. Por la bravura de los combatientes caribes, San Vicente fue la última isla en caer en manos de los colonialistas. En consecuencia, el pueblo garífuna no arribó a Centroamérica en condición de esclavo, sino en condición de libertad. Llegaron el 12 de abril de 1797 a Punta Gorda en Roatán y empezaron a implementar su proceso de inclusión en el territorio. Primero se ubicaron en Punta Gorda, Roatán, y después en Trujillo. Se establecieron en Guatemala, Nicaragua y Belice. Su primera lucha en Centroamérica fue de ubicación y adaptación, luego la marginación y exclusión. Pero poco a poco se involucraron en la sociedad, en reclamo de sus derechos y en apoyo de las luchas sociales sin distinción de rasgos étnicos. El pueblo garífuna conserva las costumbres y tradiciones de su cultura y de su lengua con sabiduría ancestral. Es un pueblo que se ha formado en la resistencia. En Honduras hay 2 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de octubre de 2015, relacionadas a los derechos de las comunidades afrohondureñas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra en Atlántida. El gobierno de la refundación, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, ha instalado un consejo de seguimiento, a fin de hacer efectiva en toda su dimensión, y al menor tiempo posible el cumplimiento de las recomendaciones y acciones derivadas de las sentencias. Admiramos a las comunidades garífunas por su lucha y reconocemos su valor, abrazamos su cultura. Su espíritu revolucionario nos recuerda que tenemos que alzar nuestra voz. El 23 de marzo del 2022, el Congreso Nacional de la República, mediante decreto 22-2022, declaró el 24 de marzo como el Día Nacional por el Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia, para promover el conocimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la importancia del derecho a la verdad, a la memoria y a la justicia y la reparación. Lo anterior como un accionar en la construcción de una sociedad hondureña consciente de los hechos para que desde cada uno de nuestros espacios no se repita. El 21 de diciembre de 2010, la ONU proclamó el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad para promover la memoria de las víctimas de violaciones de derechos humanos y la importancia a la verdad y la justicia. La motivación principal para esa proclamación está basada en el reconocimiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Su asesinato ocurrió el 24 de marzo de 1980, cuando presidía una misa en San Salvador, El Salvador. Se reconoce a Romero en sus valores y dedicación como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos. Recordamos también que en la Argentina esta misma fecha se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en recuerdo a la dictadura que duró desde 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. En Honduras, en marzo de 2022, a iniciativa del gobierno de la refundación, el Congreso Nacional aprobó el decreto 20-2022 que declaró el 24 de marzo como Día Nacional del Derecho a la Verdad, la Memoria y la Justicia. El derecho a la verdad opera como una forma de reparación, un instrumento de rendición de cuentas y de reconciliación, y un elemento contra el autoritarismo y la corrupción. En diciembre de 2008, en el gobierno del Poder Ciudadano del expresidente Manuel Zelaya, se realizó un compromiso con las víctimas mediante el Programa Nacional de Reparaciones que se vio suspendido por el golpe de Estado. En el gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara Castro se destaca que el respeto, promoción y protección de los derechos humanos es un eje transversal en su política de Estado. Con ello, el Programa Social de Atención a las Familias de los Mártires de la Resistencia Hondureña y el Programa de Memoria, Verdad, Reparación, Justicia y No Repetición para la Reconciliación y Refundación de Honduras. Es importante reconocer los avances del Estado en la aplicación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la apertura del Museo de la Memoria, antigua Casa Presidencial, y la creación del Centro Nacional de la Memoria Histórica. No cabe duda que con la presidenta Xiomara Castro y su gobierno, sí existe un compromiso con el esclarecimiento de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la salvaguarda del debido proceso y el acceso a la justicia, además, a la reparación integral. Conoceremos y analizaremos el concepto de la apartheid y su desarrollo en Sudáfrica, definición necesaria en una realidad
en la que el pasado y el presente se encuentran para hacer frente a la discriminación, la segregación, el racismo y el desplazamiento y el genocidio. Acompáñanos por este caminar por la memoria. De acuerdo con la Real Academia Española, el término apartheid proviene de afrikaner, que significa separación, específicamente de segregación racial, establecida en Sudáfrica a mediados del siglo XX, donde la minoría de la población blanca mantuvo privilegios políticos, económicos y sociales, negando y limitando derechos y libertades a las demás personas. El apartheid comenzó como una ideología racista sudafricana, común entre los pobladores afrikaners de origen neerlandés. Creían que ellos debían guiar a los demás grupos étnicos para vivir de forma pacífica y civilizada. Con la creación del Partido Nacional Afrikaner se institucionalizó la discriminación, al grado de reubicar a la población negra en lugares especiales de confinamiento. Ante esto, la oposición fundó en 1912 el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, que se convirtió en el Congreso Nacional Africano, CNA, liderado, entre otros, por Nelson Mandela a partir de su liberación en 1990. Si bien es cierto, oficialmente se logró la abolición de esas formas de segregación y discriminación. Recientemente, durante el conflicto palestino-israelí, se ha desalojado de su tierra a los primeros y, prácticamente, se les ha aislado del resto del mundo. Además, que toda Palestina y palestino es identificado, discriminado y asesinado. Poco a poco, a partir de 1948, por disposición de la Organización de las Naciones Unidas, se instaló el Estado de Israel, que poco a poco ha ido usurpando no solo los territorios, sino que se ha fortalecido y ha limitado los derechos de la población palestina. Es propicio reflexionar sobre las diferentes formas de discriminación, porque esta es evidente en la diferencia de los sexos, la orientación sexual, la religión, grupo étnico, entre otras. La presidenta Xiomara Castro, a través del gobierno solidario, frente a la discriminación, el apartheid y el genocidio, es clara e inequívoca al condenar estas formas de exclusión y marginación de sectores y pueblos que tienen el derecho de existir y construir su destino. En este espacio recordamos y honramos a las víctimas de desapariciones forzadas, bajo la doctrina de seguridad nacional. Durante los meses de marzo de 1980 a 1993, es nuestro deber mantener viva la memoria de quienes fueron injustamente separados de sus familiares y comunidades. Presentamos una lista de personas víctimas de la injusticia y la represión, con la esperanza de que su memoria se mantenga viva y su lucha inspire como ejemplo a las generaciones presentes y futuras. Recordemos que detrás de cada nombre hay una historia, una vida y un amor que merece ser siempre buscado y deseado. Estos acontecimientos nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad, la reparación y la justicia y la no repetición en la lucha por los derechos humanos y la construcción de un socialismo democrático. Preservemos la memoria de quienes lucharon por la justicia y continuemos nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por unirse al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en nuestra edición de marzo. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más solidario y justo. Se despide de ustedes Evangelina Rosales. Hasta pronto.